vino una familia, o más bien una señora con su hijo de unos 14 años, y me pidió cita como 2 o 3 veces para trocarme el mismo tema. Pastor, yo tengo 43 años y estoy en un compromiso con un varón de unos 50 años. El asunto es que él tiene un hijo y yo también. El mío tiene 16, 17 años, el del señor o el del compañero tiene como 10 o 12 años, y entonces eso me acarrea un problema. Le dije, bueno, ¿cuáles son sus temores? La escuché y entonces le di palabras de ánimo, le dije que se tranquilizara, que no se dejara llevar por las emociones. Bueno, lo que uno trata de orientar a una persona. Y luego a la siguiente cita me dijo, pastor, tomé la decisión y me voy a casar definitivamente con él. Pero pastor, le confieso que tengo una honda preocupación, es que a mí me parece que ese hijo de ese compañero mío no es hijo de él. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿cuáles son los fundamentos para que usted dude de la paternidad de este varón? Me dijo, pastor, es que ese niño no se parece en nada físicamente. Yo le dije, ¿no serán tus impresiones de mujer, de saber que él tuvo una historia amorosa, vivió con la mamá de ese muchacho? Me parece, sí, pastor, pero eso no es lo que me preocupa, es que no le veo rasgos. Le dije, ¿no te estarás dejando llevar las cosas por tu corazón más que por la razón? Me dijo, mire, pastor, lo que pasa es que yo conozco la mamá del niño y ella vivió con él como 3 años o 4 años, y esa muchacha es una reconocida estilista de la ciudad, pero una vida desordenada. Ella no espera que llegue el San Juan y el San Pedro, cuando ya empieza desde la Semana Santa a bailar el sanjuanero y otras cositas que acompañan el San Juan en esta ciudad. Y es muchacha de discoteca y de fin de semana. Y le dije, pues sí, pero si él vivió con ella y usted me dice que desde que ella resultó embarazada, él ha sido responsable y que durante estos 10 o 12 años él ha estado ahí. Yo, sí, pastor, pero también me preocupa porque él gana como 3 millones de pesos, me dijo, y él le pasa como el 30% del sueldo a el hijo, porque lo quiere mucho. Y vino la tercera vez. Me dijo, pastor, cada día yo no puedo tener paz, no puedo tener tranquilidad. A mí me parece que ese muchachito no es hijo voy a colocar el nombre de José. ¿Y ahora qué me trae? Dijo, no, pastor, es que yo no entiendo, es que yo no le veo parecido, no le veo rasgos, no le veo por aquí, por allá. Pastor, ¿qué hago? ¿Usted no tiene por ahí un sueño, una revelación, una profecía para que me ayude? Yo le dije, no, hasta allá no alcanza mi capacidad ministerial. Entonces me dijo, pastor, ¿será pecado que yo le diga a mi esposo que le haga un examen de ADN? ¡Eso! ¡Hágale el examen! Y se quita del problema de encima. Dijo, pero para una muestra de sangre. Dije, no, eso nada más con un pedazo de uña, un cabello, listo. Y la bendita, hermano, tomó la decisión. Y ya había pasado más de 1 año de vida matrimonial con este varón, ya habían casado, etcétera, etcétera. Y preciso, hermano, el resultado de la prueba del ADN mostraba un 99.5% que no correspondía al padre. Y entonces a la cuarta vez vino y me dijo, mire, pastor, vea, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta que no necesita una profecía, ni un sueño, ni una revelación? Un estudio de esos. Y entonces le dije, ¿y cómo lo tomó él? Dijo, pues eso es lo que más me preocupa, pastor, porque ese niño era todo para él, porque él no pudo tener más hijos en la vida, o bueno, él es estéril. Y me dijo,
mujer, yo sé que con esta prueba no es hijo mío, pero yo voy a seguir sosteniendo a ese muchacho. Y creo que hasta el final o hasta el día de hoy le está apoyando. A mí me asombra es cómo a uno de hombre las mujeres lo pueden engañar. Menos mal que solo entendieron 3 nada más. ¿Cómo el ser humano es fácil de qué? De engañar. En estos días anda una imagen de una planta con forma de mano. Y eso, hoy una hermana me llamó que hace 3 días no duerme, que esas son las manos de Cristo, son las manos de la bestia o las manos de la Virgen María. Porque hay gente, hermano, que es experta para engañar a otra gente y hay otros que somos fáciles de engañar. Así es la realidad nuestra. Y estos cristianos de la iglesia de la Odisea vivían en ese estado de engaño. Mire lo que dice la palabra. Versículo 14 del capítulo 3 del Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Supuestamente esta congregación de la ciudad ¿de dónde? De la Odisea, una ciudad establecida más o menos unos 300 años, 350 años antes de que el apóstol escribiera esta epístola, en una ruta comercial. Ahí en esa ciudad convergían tres rutas imperiales y la ciudad era conocida por 3 desarrollos económicos fuertes. Número 1, era una ciudad donde había bancos y se funcionaba mucho las transacciones con metales preciosos como el oro, la plata, etcétera. Esa era la ciudad de la Odisea. Número 2, tierras buenas y fértiles para criar ganado lanar. Y entonces los ganaderos de ese tipo de ovejas habían logrado llegar a unas mezclas para que en esos terrenos pastaran ovejas negras, todas ovejas negras. Y esa lana esponjosa de calidad, con buena lanolina, se servía para fabricar buenas prendas de vestir y alfombras muy bonitas. Esa era la segunda característica comercial o económica de la ciudad. Y la tercera característica de la ciudad es que era famosa también por una escuela de medicina asociada a un dios pagano, pero ahí en esa escuela habían descubierto de un polvillo, de una roca que se da en la región, un polvo especial para tratar problemas del oído y de la vista, un colirio especial. Por esas 3, ni el miércoles me dejan en paz, ¿no? Por esas 3 realidades económicas la ciudad era famosa, porque había bancos, era una ciudad bancaria, una ciudad de producción de lana, con una lana especial de color negro, y por la escuela de medicina que sacaba productos para el oído y para la vista. Y allí el Señor envió, se cree que a Epafras, un discípulo de Pablo, a fundar la iglesia en esa ciudad, y logró hacer una obra, y es la única iglesia que los historiadores están de acuerdo que no sufrió persecución en algún momento, en alguna circunstancia de la vida cristiana, no sufrieron persecuciones. Entonces esta iglesia es especial por eso. Ahora, hermanos, el tema: cristianos engañados, iglesias engañadas. Por eso le decía que es un tema negativo. Yo quise
colocar, cómo vencer el engaño, pero es que no me cuadraba por ninguna parte y yo trato de ser fiel a la Biblia porque soy un predicador expositivo de la Escritura. Cristianos engañados, iglesias engañadas. ¿Por qué viven estos hermanos engañados? Porque esta iglesia está engañada. Número uno, lo primero que habla el Señor de esta iglesia y habla negativamente es que ellos son tibios. Versículo 16. Como no eres ni qué, ni frío, ni caliente, sino tibio. Parece que el Señor está haciendo referencia al problema de esta iglesia. ¿Cuál era? Que en tiempo de verano sufrían mucho por el agua y tenían que traerla de más o menos 9 kilómetros de un río, de unas fuentes, más bien de unas fuentes que producían agua, pero salía el agua caliente y la iban llevando por una especie de acueducto público. Esos 9 kilómetros, cuando llegaba a la ciudad, el agua a la ciudad ya estaba tibia. Pero aparte de que el agua llegaba tibia, no era muy saludable, producía muchas enfermedades en la vida de los que la tomaban. Tal vez haciendo alusión a eso, el Señor le dice que el primer problema de una iglesia, de un cristiano engañado, es que es una persona tibia espiritualmente. Y permítame explicar eso detalladamente, hermanos. El Señor dice que no le gusta esta iglesia, no porque no sea fría, no porque sea caliente. Los dos elementos en el H2O son importantes para la vida humana. Por ejemplo, hoy comí lentejas y estaban muy ricas. Pero para que esas lentejas estuvieran ricas y apetecibles y me las comiera, tuvieron que pasar por el agua, ¿qué? Caliente. Dijo que usted es enfermera y sabe más de cocina. Si no se cocinan los alimentos o muchos alimentos, no son agradables a nuestro paladar y a nuestro estómago. Pero también el agua fría, qué bendición, hermanos. Está fría. Y por ejemplo, hoy que hizo sol, tal vez usted se acercó a la nevera, se acercó al dispensador de agua o fue y compró una bolsa, una botella de agua. ¿Qué? Y qué alegría tomarse eso. Pero el agua tibia, hermanos. Yo me acuerdo que mi abuelita, que nunca la conocí, decía que cuando uno necesitaba vomitar, por alguna razón, ¿qué es lo que había que hacer? A ver, Ofelia, que usted también de mi edad. ¿Tomar qué? Hacer gárgaras de agua tibia y que eso le ayudaba a uno a vomitar. ¿Qué es un cristiano tibio? El cual él vive creyendo que está agradable delante del Señor. Un cristiano tibio es aquel que no se opone a Jesús, pero tampoco anda cerca de Jesús. Un cristiano tibio, hermano, es ese tipo de personaje o de individuo, hermano, que a veces asisten a la iglesia, otras veces se quedan en la casa. Un cristiano tibio es aquellos que alguna vez paga el diezmo, le da el diezmo al Señor, otra vez cuenta solamente su dinero. De vez en cuando ora, pero la mayoría del tiempo se la pasa jugando con la oración. Son esas personas que tienen algún tipo de piedad, algún tipo de lenguaje religioso, evangélico, bíblico, pero les falta el poder de Dios en sus vidas. Son esos creyentes que ni son demasiado malos ni demasiado buenos, pero nadie lo puede acusar de ser un cristiano espiritual. Y entonces, hermanos, perdónenme el ejemplo que voy a usar, pero ese tipo de cristiano que es como el perro que se sienta junto al heno que se comen las vacas.
Ese perro que se sienta frente al montón de pasto ahí, seco, que no se lo come, pero tampoco permite que las vacas, ¿qué?, vengan a comérselo, porque las saca corriendo a punto de ladrido. Y creo que el ejemplo del agua tibia es muy usado por el Señor. Por eso usted y yo debemos asegurarnos si de verdad somos como el agua fría o caliente, útiles para el Señor, para su iglesia, para ser testigos en este mundo, o somos como el agua tibia. Número 2, ¿por qué viven engañados? Porque ellos tienen demasiada confianza en sí mismos. Mire, la confianza o la autoconfianza se aman tanto que dice el versículo 17, porque dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Parece que el dinero de la ciudad les estaba haciendo ¿qué? Daño. Y están confiando en sus fuerzas, en sus capacidades. Y me hace acordar a Pedro. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a los discípulos que a él lo iban a pasar por la cruz del Calvario? Ahí está en Mateo 26:31. ¿Qué respondió el bendito de Pedro? Dijo, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Déjeme decirle con toda claridad, amada iglesia del Señor, usted que me está viendo por las redes sociales, la vida cristiana no se trata de quién confía más en sus propias fuerzas, sino de quién es capaz de confiar plenamente en el Señor. El orgullo no cabe en la vida cristiana. Este mundo le dice a todos sus seguidores, esta sociedad y sus enseñanzas le dicen a todos sus discípulos, confía en ti, en tu instinto, el poder está en ti, sigue tus propias corazonadas, tú eres el dueño de tu propia vida. El cristianismo ofrece un mensaje completamente distinto. El cristianismo ofrece el mensaje, muere a sí mismo y confía en el Señor. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Como creyentes, hermanos, debemos tener cuidado de llegar a ser tibios, es decir, confiados en nosotros mismos. Ojo con eso, mi hermano. Esa autoconfianza en la cual nosotros nos amparamos, eso es un peligro en la vida cristiana. ¿Por qué ellos viven engañados? En tercer lugar, no se daban cuenta de lo que el Señor pensaba de ellos. Y aquí vale la pena decir que esa historia que nosotros nos inventamos, esas frases que decimos, es que a mí no me importa lo que la gente ¿qué? Piense de mí. Están diciendo que yo tengo 7 novias, pero a mí no me importa eso. A mí me importa lo que yo creo en mí mismo y lo que Dios piense de mí. Mire, eso es una tontería, porque hasta el Señor Jesucristo un día le dijo a los discípulos, ¿qué fue lo que les dijo? ¿Qué dice la gente de mí? Así es, Diana. Jesús también cayó en eso de ¿qué piensa la gente de mí? Y por supuesto, nosotros cuando contamos la historia de nuestra vida, siempre resultamos ser héroes.
¿Aló? ¿Se ha dado cuenta o no? Y somos los buenos de la película, y los más grandes, los más famosos. Mire la triste descripción de Jesús que hace de estos cristianos. Te conozco, dices. Te conozco que ni eres frío ni caliente. Rico soy, pero no te das cuenta de que eres el infeliz y miserable. Uy, Señor. Versículo 17, no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Si la ciudad es una ciudad bancaria donde se mueve el dinero, mire, en el año 50 después de Cristo, un terremoto destruyó la ciudad y entre los ricos de ella la volvieron a reconstruir sin pedirle un solo peso a Roma. ¿Tenían plática? Por eso el Señor les amonesta. Tú dices que eres rico, pero delante de mis ojos eres ¿qué? Aparte de eso, tú dices que fabrica las mejores prendas de vestir con lana negra y las mejores alfombras donde recostarte y descansar, pero ¿estás qué? Y tú dices que has inventado, que has desarrollado un colirio para los ojos, pero ¿eres qué? Y aquí viene la aplicación, hermanos. Preocúpese por saber lo que piensa el Señor de usted. No se apoye en su propio concepto. Ni tampoco le diga a la novia o al novio, ¿y tú qué piensas de mí? Porque si usted quiere un perfecto hipócrita, mire un noviazgo. Mira a un novio y a una novia. Y la muchacha le dice, mi amor, esta verruga que ves aquí, ¿cómo se te parece? Mi amor, por favor, eso no es verruga, eso es un lunar. Y yo te puedo cantar como el cantautor mexicano lo dice. Ofelia, ¿cómo dice el cantautor mexicano? No me diga que no le dedicaron esa canción cuando usted tenía 18 años. Valentina, ¿te acuerdas de la canción? Ah, no, ya. Diana, no, Diana es muy joven. Marta, ese lunar que tienes, cielito lindo, ¿junto a qué? Y el muchacho le dice, una verruga, es un lunar lindo que tienes junto a la boca. No se confíe en la opinión de otros que tienen algún interés. Espere y confíe y experimente la opinión del Señor sobre su vida. Una vez hice un negocio con un tipo y el tipo me robó 5 millones. Y a los hombres sí que nos duele que nos peguen en el bolsillo. A la de ustedes las mujeres no. A nosotros los hombres sí. Y entonces, como buen chillón que soy, me fui a llorarle delante de Dios. Ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué tú permites? ¿Por qué, Señor, el sufrimiento? ¿Por qué este tipo me engañó? Y Dios no me lo dijo así, pero yo sentí en mi espíritu que Dios me dijo, porque eres muy tonto. Pastor, Dios es capaz de decirle eso. Mire lo que le está diciendo a la iglesia. Yo no sería capaz de decirle a usted esas cosas. Gracias a Dios. Más bien dejemos que el Señor nos la diga. Yo me quedé mirando hacia el cielo y dije, Señor, yo soy tonto. Y no tuve que responder o no tuve que esperar la respuesta del Señor. Después de mirar el triste negocio y lo que ha firmado, eres mucho, pero mucho Y me sirvió esa lección para no aprender a confiar en mí mismo.
ni a tener, como dice la Biblia, una opinión más grande de la que debo tener, como dice Pablo en Romanos capítulo 12. Hermanos, no tenga una opinión, un concepto más alto del que debe. Pregúntele al Señor: Señor, ¿yo quién soy para ti? Señor, ¿será que... Pero pastor, es que hay un predicador en Enlace que me dice que yo soy la niña de los ojos, que soy el lunar de Dios, que soy... Ojo con eso, hermanos. Y lo último, de por qué viven engañados estos cristianos, esta iglesia, ¿por qué vive engañada? Porque están a punto de perder la salvación. Se lo digo despacito. Están a punto de perder la salvación y andan engañados. Mire lo que el Señor está diciendo: estás a esto, a este pichito, a esta cosita, de que yo te vomite de mi boca. Y aquí entonces vale clarificar por qué el Señor dice eso. Y de las 7 iglesias, Jorge, me quedé sin sonido. No, ahí estoy. De las 7 iglesias, hay 5 a las cuales el Señor les da pao. Mire, le dice a la iglesia de Sardis, ahí comenzando el capítulo 3, dice: recuerda, 3:3, recuerda pues que lo que has recibido, cómo has recibido y oíste, y sigue guardándolo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no conoces de ningún modo a qué hora vendrá sobre ti. A Tiatira, en el capítulo 2, le dice: versículo 2:20, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Isabel, que se dice profetiza, y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le di tiempo para que se arrepintiese, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y viene el juicio de Dios. Si no te arrepienten de esas obras, los meteré en tribulación. Y así sigue con 5 iglesias, hermanos. Solo hay 2 que pasan el examen. Y pastores, que uno puede perder la salvación. Mire, esta iglesia vivía engañada, creyendo que estaban cerquita del Señor, que estaban, como dice el predicador de Enlace, aquí metido en el corazón de Jesús, me tiene Él. No. ¿Por qué Jesús habla así, que están a punto de perder salvación? ¿Por qué dice que están a punto de ser expulsados de su boca? Porque el verdadero amor disciplina. Se lo digo despacito: el verdadero amor, el que brota de verdad del corazón de Dios, del corazón de Jesús, es un corazón que disciplina. Así lo dice la Biblia. Dice que Dios al que ama disciplina. Hay papás que dicen: no, yo a mi hijo nunca lo disciplino porque yo lo amo mucho. Usted no ama a su hijo, porque la disciplina hace parte del amor. Y el Señor quería que esta iglesia saliera de su engaño. ¿Y cómo salir de ese engaño o autoengaño? Hay 3 verdades que yo quiero compartirles rápidamente, porque se me acabó el tiempo, hermano, y tengo que irme a ver el partido. Número 1, mire lo que el Señor le dice a esta iglesia. Versículo 19. A ver. Versículo 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Y esto parece irónico, porque se supone que cada uno de estos cristianos ya se habían arrepentido, pero el Señor los está invitando otra vez para que se quede. Sí, hermano, vuelve otra vez. Señor, perdóneme, soy pecador. Señor,
Tal vez yo no he matado, no he robado, no le he hecho mal a nadie, no he fumado marihuana, pero he sido un cristiano autoengañado por meses o por años o por semanas. Arrepiéntese, dice el Señor. Es decir, empiece cambiando su manera de ¿qué? De pensar. Porque Dios usa las lágrimas del arrepentimiento para limpiar nuestra alma. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cuando Él te reprende, me reprende, arrodillémonos y arrepintámonos. Toda reprensión de Dios es un tiempo para demostrar humildad y dar gracias, sean los tiempos y las circunstancias que sean. Dele gracias a Dios y dígale: Señor, necesito arrepentirme. Número 2, ¿qué le pide o qué le ofrece el Señor a esta iglesia? Le ofrece lo que ellos necesitan. Versículo 18: por eso te aconsejo que de mí compres oro ¿qué? Refinado. Número 2, ropas blancas o vestiduras blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Y número 3, te ofrezco también, te vendo el colirio para que te lo pongas en los ojos y recobre la vista. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme eso despacio, yo lo explico. Oro, dice el apóstol Pedro, que usted tiene algo en su vida y yo lo tenemos que es más valioso que el oro. ¿Qué es lo que usted tiene que es más valioso que el oro? El que me diga la cita bíblica de Pedro, donde Pedro dice que usted y yo tenemos algo más valioso que el oro, le doy ofrenda en esta noche. La cita bíblica, muy poquito, ¿cierto? Ya vamos ahí. ¿Dónde está la cita bíblica? En Pedro, donde afirma que usted tiene algo más valioso que esto, que la plata, que el oro. Bueno, entonces yo me la guardo, me quedo con ella. La fe, más valiosa que el oro. Mire lo que el Señor le está diciendo a usted y a mí: cómpreme la fe verdadera, no la creencia barata, no la emoción del momento, no, cómpreme la fe. Número 2, cómpreme vestuario, cómpreme el vestido blanco, cómpreme la santidad, que yo la doy abundantemente. No diga como el cristiano mundano y pecador: sí, yo fornico una vez al mes o una vez cada año, pero yo me doy 3 golpes en el pecho. Ten cuidado, vístete de santidad todos los días. Vístete de santidad. Vístete de santidad. Si tienes que hacer como José, hermano, irte a la cárcel porque una mujer te propuso que te iba a llevar al motel las 5 estrellas a mirar planetas, o el novio te dijo que te lleva al motel el Gato Negro, dile: no, huyo de ese hombre, huyo de esa mujer, porque yo quiero vestirme de santidad todos los días. Y número 3, recobre la visión, compañero. Mi amado hermano, recobre la visión. Si algo Dios le da a un hijo de Él, es visión. ¿Visión para qué? Porque es que cuando usted tiene una visión del Señor, de su vida, de su futuro, como nos predicaba el pastor David antes de enfermarse del COVID, cuando usted tiene visión, usted tiene futuro. Cuando uno tiene visión, a uno le pasa lo de Pedro y los discípulos, que se murió el Señor Jesús y se quedaron solos y dijeron: se murió. Y dice que Pedro le dijo: regresemos a pescar en nuestra antigua vida. Porque es que cuando uno pierde la visión, siempre regresa al mismo sitio donde arrancó. Y algunos tienen una visión que dice: si yo dejo de ser cristiano, ¿a dónde vuelvo? ¿Sabe a dónde vuelve? A ser hijo del diablo. Y eso el Señor no lo quiere para usted. Recobre la visión.
recobre la visión, porque esa visión nos va a dar propósito para la vida, nos va a dar impulso para la vida, nos va a dar seguridad en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Y lo último que el Señor le dice a esta iglesia: déjenme entrar a sus vidas. Versículo 20. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Y por eso le digo que el mensaje me quedó grande el título, porque yo decía, ¿cómo le pongo a una iglesia que con su vida de tibieza, sus falta de santidad, su falta de fe, de visión, lo fue sacando? ¿Por qué uno no saca al Señor de un empujón? Mira, el Señor parece garrapata, y para que uno saque al Señor es más fácil sacarse Adriana, es más fácil sacarse un novio feo. Pero esta iglesia había logrado que el Señor estuviera ¿dónde? Y entonces Él dice, déjeme entrar, déjeme entrar, déjeme entrar, yo quiero entrar. Y yo decía, Dios, pero ¿cómo es posible que tú, siendo el Señor de la iglesia, estés en esta iglesia de la Odisea afuera? ¿Cómo es posible que en Catedral de Vida haya cristianos y tal vez yo sea el primero que te he sacado de mi vida y tú estás ahí en la puerta tocando? Déjame entrar. Yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero darte las cosas que tú dices que no encuentras en la iglesia y las buscas por allá. Cristianos dizque lamentando, ay Dios mío, que porque no hay San Juan ni San Pedro. Y a mí me provoca traerlos acá y darles un besito con un cortafríos. Yo digo, Dios, ¿cómo es posible que alguien extrañe el paganismo que lo vemos año tras año, pomposamente, porque eso es con pompa y todo, exhibiéndose por la carrera quinta o por la avenida Ferrocarril, y que haya cristianos extrañando eso? Dicen, con razón el Señor está ¿dónde? Está afuera. Póngase de pie y dígale, Señor, yo te abro la puerta en esta noche de verdad. Señor, yo no quiero vivir engañado. Usted, mi amigo que está en las redes, dígale al Señor, Señor, yo quiero dejarte entrar a mi vida. Mire que este no es un mensaje para inconversos, este es un mensaje para la iglesia, para cristianos que vivían autoengañados. No fue que el diablo los engañó, hermano, a veces el diablo no necesita engañarnos. Nosotros mismos, con nuestras ideas y convicciones baratas, nos engañamos. Señor Jesucristo, líbrame de vivir engañado y acepto lo que tú me ofreces. Acepto la invitación a arrepentirme. Me arrepiento de toda actitud, de toda conducta, de toda palabra con la cual te he ido sacando de mi vida, de mi corazón. Señor Jesús, te compro la fe, te compro la santidad, te compro la visión tuya, Señor, y todo lo que tienes para darme. No importa el precio es que mi vida se consagre a ti. Si ese es el precio, quiero consagrar mi vida a ti, Señor. Señor Jesús, abro la puerta. Como pastor de tantos años, como creyente de más de medio siglo de existencia, te abro la puerta una vez más. Entra, por favor, a ocupar el lugar que nunca debiste dejar en mi vida, de sentarte en el centro de mi corazón, en el trono de mi vida, y sigues tú dirigiéndola, Señor. En estos tiempos difíciles, sé tú el Señor y el Salvador. Sé tú el grande, el mejor, el completo, el absoluto en mi vida, Señor. Por favor, ayúdanos como iglesia, Catedral de Vida, a vivir para agradarte a ti,
a vivir en un arrepentimiento constante, en un cambio de mentalidad, de pensamientos. Ayúdanos, Señor, a comprar de ti lo que nos hace falta como iglesia, porque tú tienes los recursos abundantes. Padre, bienvenido a tu iglesia, hoy, mañana y siempre. Amén. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.